el exministro y exdirector de la DIAN, Luis Carlos Reyes, tenía una relación con Pitufo. Sí, con Papá Pitufo, pero además se refirió a un audio donde supuestamente hay un infiltrado que está hablando con este señor Marín, alias Papá Pitufo, y ese señor estaría hablando de orejas. De Reyes y de orejas. Pues vamos a escuchar ese audio, porque este es uno de los audios de los infiltrados que investigaron a Papá Pitufo y que en efecto fueron presentados en las audiencias en su contra. Este es el audio. Documentos, señor. No recibe plata, él recibe billetes. No recibe, ya lo saben, de quién, todo. ¿Ya? Él recibe de los paisas. No recibe plata de por ese lado. Pero el mismo Orejas. Y papaya. No recibe plata de papaya y toda esa gente. Créalo. ¿Y saben por dónde? O sea, ¿por medio de quién o qué? O... Alexandra Riz. Alexandra Riz ahora que la metió en el medio. Vale, ahí hace el puente. Claro. Todo el mundo cree que el doctor Reyes no... Está almorzado. ¿Cierto, señor? Exministro Luis Carlos Reyes, bienvenido a la FM. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, usted que responde al ministro del Interior Armando Benedetti y a este audio en donde hay un infiltrado que está conversando con Papá Pitufo, lo está grabando y mencionan a un Reyes que supuestamente recibe plata de contrabandistas, exministro. Bueno, mire, primero, nada de eso es verdad. Es un audio de dos bandidos hablando, presentado por pues una persona con la credibilidad del señor Benedetti. Simplemente no es ningún tipo de evidencia y no van a encontrar ningún tipo de evidencia porque ninguna de esas acusaciones es verdad. Mi gestión fue limpia, fue transparente. Yo he denunciado al señor Benedetti precisamente por el tipo de cosas de las cuales él de manera injuriosa y calumniosa me acusa. El que tiene investigaciones abiertas por eso es él. Y lo que sí es patentemente un delito es la injuria, la calumnia, como la que él está cometiendo al propagar unas versiones y ampliarlas con cosas fantasiosas que absolutamente nada tienen que ver con la realidad. Y me parece muy preocupante que pues el señor Benedetti falte la verdad de una manera tan repetitiva y constante, y yo no dejo de pensar que este es el costo que estamos pagando, que se les pidió a las personas que votamos por este gobierno, que se le pidió al progresismo que aceptara supuestamente para lograr la aprobación de los grandes proyectos sociales en el Congreso. Trabajar con personas como esta para que a la postre se sientan que están por encima de la justicia y ni siquiera sean capaces, por ejemplo, de impulsar reformas como la reforma a la salud, que una vez más se ha caído. Y esa es la razón, les digo la verdad, por la que yo estoy, por la que yo soy candidato a la presidencia, porque estoy convencido de que podemos sacar adelante un proyecto de transformación del país basado en el cumplimiento de los derechos constitucionales de los colombianos sin tener que acudir a gente como esta. Señor Reyes, volviendo a lo que dijo en estos micrófonos Armando Benedetti, pues le preguntamos cómo tenía acceso a piezas que son de una investigación, a esos supuestos audios. Él dice que son públicas, que cualquier persona pueda acceder a ellas. Yo quiero preguntarle a usted directamente, estos audios y estas pruebas que él está presentando, ¿son públicas? Y si no, ¿usted siente que aquí está el aparato del Estado y se están usando los aparatos del Estado como la DNI para perseguir a críticos del gobierno? Bueno, creo que es algo que tendría que responder la Fiscalía, y creo que pues cuando se hacen estos pronunciamientos, digamos, cuando surgen esas preguntas tan legítimas sobre alguien que es ministro del Interior, yo creo que es una pregunta que la señora Fiscal General vale la pena que abordara directamente, porque en efecto es muy delicado. El ministro Benedetti ha hecho pues parte de su día a día casi el divulgar estos audios, estas grabaciones, que más allá de la veracidad de algunas y la no veracidad de otras, es clara esa pregunta: ¿cómo está teniendo el acceso a esto? ¿Por qué se siente tan cómodo manipulando potencialmente el sistema judicial? Yo creo que sí es algo que vale la pena investigar, y creo que es importante que la Fiscal General de la Nación aclare esto. Es el ministro del Interior el que está haciendo esto. Sí, dice el ministro Benedetti, doctor Reyes,
que el alias Orejas al que se refieren es usted. Pues así me decían en quinto de primaria, pero nunca en el contexto del contrabando. Creo que es, pues sí, o sea, es la autenticidad de esas grabaciones, primero, pues no la sabemos, no la sabe nadie, y en cualquier caso, no sé, una conversación entre dos bandidos, pues pueden decir cualquier cosa. Exministro, pero usted denunció que a su despacho, cuando era director de la DIAN, llegaron personas para recomendarles algunas movidas que eran pedidas por Pitufo directamente. ¿Usted tuvo alguna comunicación con alias Pitufo a través de algún mensajero? ¿Habló alguna vez con él? Nunca he hablado con él. Vinieron personas a mi despacho con personas que posteriormente se ha alegado que tienen nexos con Diego Marín alias Pitufo, entre ellas el señor César Valencia, que vino de la mano del hermano del presidente Petro, de Juan Fernando Petro, para recomendar a un director de aduanas de Buenaventura, y también vino con William Castellanos el señor Camilo Gómez, fue funcionario del distrito durante la alcaldía del presidente Petro, director de IDES, si mal no recuerdo, y que también se le investiga en conexión con Diego Marín alias Pitufo. La conexión potencial entre ellos y Pitufo pues sería la manera a través de la cual él trataba de enviar hojas de vida. Y lo otro es, exministro, que Benedetti dijo que esto era producto de la acusación que usted había hecho de que le habían entregado unas hojas de vida él para nombrar cargos directivos en la DIAN. ¿Lo más grave que hizo Benedetti fue recomendarle hojas de vida o hubo alguna otra gestión? Bueno, el caso, hay una tesis que me parece incorrecta, y es que ha dicho incluso la señora fiscal, me sorprende, la señora fiscal general, que recomendar no es delito. Claro que recomendar no es delito, pero cuando la recomendación va de la mano de una presión indebida por parte de quien está en una posición de hacerlo, empieza potencialmente a configurarse el delito de tráfico de influencias, y creo que la manera en la cual el señor Benedetti está desesperadamente pues buscando vengarse porque no le haya hecho esos nombramientos y antes haya traído estas cosas a conocimiento de la justicia, el hecho de que estemos en esta conversación pública, yo respondiendo por unas cosas en las que afortunadamente nada debo y nada temo, muestra la capacidad del señor Benedetti para ejercer esas presiones, y esa capacidad era conocida desde que él me hizo esa recomendación. Una recomendación de Armando Benedetti nunca es una simple recomendación. Exministro, cuando uno analiza, cuando uno observa todos estos hechos que han pasado desde que usted fue ese director de la DIAN y ministro de Industria, Comercio y Turismo de esta administración, primero fue el episodio con Roy Barreras, quien de manera jocosa le dijo que un joven en ascenso como usted no sería bueno que se le rompieran las piernas. Me hace pensar que usted cayó en la tenaza formada por Roy Barreras y Benedetti. Los dos claramente tenían un gran interés en nombrar personas en las aduanas claves del país que fueran afines a ellos. Roy recomendando gente, pues directores de aduanas en Buenaventura, en Cali, Benedetti en Barranquilla y en Cartagena. Y por ejemplo, Roy en esa misma conversación a la que usted hace referencia me insistió muchísimo en su momento en que le parecía que Daniel Rojas, el actual ministro de Educación en ese entonces, recién nombrado director de la SAE, no le parecía una persona competente para manejar un tema tan delicado, y me instó a ayudarlo a darle un buen manejo a la SAE, que pues cuando uno ve todos estos indicios, son indicios, pues el director de la DIAN no es la fiscalía, pero yo creo que son indicios de un interés muy grande por parte de este tipo de personajes como Roy Barreras, como Benedetti, por estar cerca del control de
instituciones y de cargos muy sensibles para el manejo de las economías ilegales. Y quiero reiterar, este es el precio que se le ha pedido al progresismo que pague para sacar adelante un gran proyecto social, pero ni siquiera le están pasando las reformas de salud del gobierno ni las grandes reformas. Entonces es un sapo que no nos tenemos que tragar. Exministro, no sé, pero algo me hace pensar que si usted no se dio en nombrarle cuotas en el manejo de la aduana en Buenaventura, en el manejo de la aduana en Barranquilla a Roy Barreras y a Armando Benedetti, quiere decir que el actual director de la DIAN sí se dio y que las personas que están trabajando en la aduana de Buenaventura y de Barranquilla son cuotas de Roy y de Benedetti en este momento. Bueno, del actual director de la DIAN no sé mucho porque pues ya han pasado 3 directores de la DIAN después de mí, pero sí es cierto que el director que me sucedió nombró precisamente en la aduana de Buenaventura a la misma persona que me había recomendado para la aduana de Buenaventura, Roy Barreras, y eso me parece sumamente preocupante, máxime cuando poco después de ese nombramiento se encontró en un allanamiento de la casa de papá Pitufo la hoja de vida de este señor Yerlin Marley Angulo Campo, y después de haberlo encontrado, este señor permaneció en el cargo hasta mediados de este año. Nos vamos con el candidato presidencial, exministro, exdirector de Impuestos, Luis Carlos Reyes. Nos atiende a esta hora. Candidato, bienvenido a la W. Muchas gracias, Julio. Un gusto estar con ustedes, con toda la mesa de la audiencia. Bueno, usted le dijo al Petroverso, al polígrafo de Llorelli, que a usted lo llamaban para la DIAN de todas partes, incluyendo a la familia presidencial e incluyendo al ministro del Interior. El ministro del Interior reaccionó muy fuerte, así como el presidente, diciendo que lo van a desenmascarar. El ministro dijo: esta semana lo voy a desenmascarar, le voy a quitar la careta. Aparentemente lo que tendría Benedetti serían unas grabaciones suyas de su gente más cercana, precisamente alrededor de negocios de papá Pitufo. Anticípese usted a la respuesta para no tener que volverlo a llamar mañana. ¿Qué dice usted a eso? No, pues que las muestre. Yo no sé, pues por ejemplo, él habla ahí de una persona que dice que supuestamente una persona de confianza mía, que no lo era, pero pues si tiene algo que se lo muestre a la justicia y a la opinión pública y lo discutimos. Realmente todo lo que hice en la DIAN, como todo lo que he hecho en mi vida, y me enorgullezco de haberlo hecho, ha sido con total transparencia. Yo realmente veo al señor Benedetti muy preocupado por lo que él sabe, que la justicia, tanto en Colombia como en Estados Unidos, está detrás de cosas que él sí ha hecho, de pues una serie de participaciones que no tenían irregularidades, como por ejemplo esa insistencia suya en controlar las aduanas de Cartagena y de Barranquilla, que me transmitió inicialmente a través de su suegra, que vino con Nicolás Petro, luego él directamente, y también pues yo lo veo él y el presidente, tengo que decirlo, creo honestamente asustados frente a la posibilidad de que yo gane esta consulta de Fuerza Ciudadana, de una izquierda alternativa, postpetrista, y que esto se vuelva un reto a ese proyecto que tienen él, y hay que decirlo también, el presidente, de continuar con esta fusión entre una visión progresista de lo que debe ser la política colombiana y elementos clientelistas como los que representa el señor Benedetti, y darnos 4 años más de eso. Y yo creo que quienes votamos por un cambio en 2022, no queremos eso. Ellos saben que yo represento esa crítica frente a la infiltración del clientelismo, que de ninguna manera represento ninguna vertiente de derecha ni ningún deseo, créame, de regresar a lo que teníamos antes de 2022, porque así ya no es donde quiere ir nadie, pero no les gusta que haya muchas personas que se sientan representadas por este mensaje de quitarle al progresismo, pues sacarlo de las garras del clientelismo.
Doctor Reyes, el ministro Benedetti dice que a usted lo llamaban dentro de la organización de alias Papá Pitufo Orejas y que fue en su administración en la DIAN cuando más contrabando hubo o entró al país. Usted ha respondido advirtiendo que el ministro le pidió en su momento que nombrara a alguien en la aduana de Cartagena. Sí, claro, él me envió unas hojas de vida para la aduana de Cartagena, para la aduana de Barranquilla. Manifestó muchísimo su interés en que esto sucediera. Recuerdo mucho que en una llamada que me hizo al respecto, yo le contaba lo mismo, de hecho, que le he comentado a la Fiscalía y a la Corte Suprema en el proceso de testimonio que he dado ante las presiones clientelistas en la DIAN. Le expliqué cómo era el proceso de nombramiento de todos los funcionarios en cargos claves, cargos rojos, incluyendo esa funcionaria que él ha mencionado, en los cuales se hacía un concurso de que primero la persona pasaba un examen, después se le hacía una serie de entrevistas, después se le hacía una serie de verificaciones de seguridad que incluía una revisión por parte del DNI, una revisión por parte de todas las entidades de inteligencia a cargo del Ministerio de Defensa. Posteriormente se hacía una entrevista directa conmigo, posteriormente se cruzaba con una lista que, por ejemplo, si había sido recomendado a alguien por personas como el señor Benedetti, inmediatamente se excluía al candidato, se les asignaba un esquema de seguridad para evitar presiones. Es mucha la presión que tienen las personas que están ahí, y pues este era un mecanismo de gestión de riesgo de infiltración del contrabando, que como todo sistema es vulnerable. Yo, por ejemplo, al darme cuenta de que nosotros pedimos, por ejemplo, el acompañamiento de la función pública para cuidar la integridad de la cadena de custodia de estos exámenes, fue con bastante preocupación que después supe que el señor César Manrique, director de la función pública, estaba involucrado en esos escándalos de la UNGR, y me preocupa que los exámenes que nosotros pusimos hayan estado a cargo de él, y sin embargo ese no era el único mecanismo de protección frente a posibles riesgos de infiltración del contrabando. Sí, entonces cuando yo le comenté todo esto al señor Benedetti, él me dijo, que eso tanto concurso, que eso no era una buena idea, que lo importante era que la gente le debiera a uno algo, ¿sí? Que la gente le debiera a uno favores, y yo creo que eso a mí me da una idea de él cómo opera en sus otras relaciones clientelistas, y bueno, es lo que ha seguido haciendo desde entonces, no me cabe duda. Sí, doctor Reyes, hay un chat que está en poder de la Corte Suprema de Justicia y que daría cuenta de pues que Laura Saravia, cuando era directora del DAPRE, le pidió a usted, a nombre del presidente Gustavo Petro, que nombrara en la DIAN a Gladys Reina Villavicencio. ¿Es eso cierto? Así es un chat que tuvimos Laura y yo, después de un intento al principio del gobierno de Laura de entregarme una hoja de vida de un funcionario que no era claro si esa hoja de vida venía del presidente o no, y que resultó que no. Pues yo siempre verificaba las cosas que me decía Laura, y en este caso Laura estaba transmitiendo un mensaje del presidente, que el mensaje inicialmente había venido a través del hoy prófugo Carlos Ramón González, y era pues que el presidente quería que se nombrara a la señora Gladys Reina Villavicencio. Doctor Reyes, el presidente Petro le respondió a todos estos señalamientos el fin de semana y dice que durante su dirección hubo una DIAN paralela, y precisamente le pregunta que debe explicar por qué introdujo a la DIAN a la señora Alexandra Rizzo, quien de hecho entendemos que todavía está vinculada a usted mediante su campaña presidencial, y además le pregunta también que por qué razón lo sacó usted de la DIAN. ¿Qué le responde usted al presidente, especialmente en lo que tiene que ver con la vinculación de la señora Alexandra Rizzo a la DIAN? La señora Alexandra Rizzo era una funcionaria de la DIAN que ya estaba cuando yo llegué, entonces esto muestra en general la imprecisión de los señalamientos del presidente. A mí me parece muy preocupante que a él no le importe, no sé, si le echan un cuento, lo va repitiendo, o peor aún, que repita cosas sabiendo que no son verdad. Ella era una funcionaria de la DIAN que estaba allí cuando yo llegué. Era el enlace legislativo de la DIAN con el Congreso,
y la señora Alexandra Rizzo es una testigo muy importante en el caso de corrupción de la UNGRD, dado que ella trajo a mi conocimiento cosas que ella estaba, desde las cuales ella se estaba enterando en el Ministerio de Hacienda y que fueron la base de denuncias que yo hice ante la Fiscalía, pues primero ante el presidente, luego ante la Fiscalía, luego ante la Corte Suprema de Justicia. Entonces, pues no, me parece realmente que lo que está haciendo el presidente adquiere el nivel de intimidación de testigos. Eso es muy preocupante, muy preocupante. Con respecto a eso de la DIAN paralela, es un refrito de un cuento que él viene repitiendo desde antes del inicio del gobierno, pues que no es un cuento. Sí, hay el software de aduanas de la DIAN ha tenido una serie de problemas que en efecto permitían el ingreso de contrabando en el país. Nosotros nos dimos a la tarea de solucionar ese problema, reformamos el Estatuto Aduanero para tapar los huecos normativos que complementaban esos problemas informáticos e iniciamos la implementación de una solución informática, pero justo cuando estábamos en medio de eso se dio mi salida de la DIAN y el siguiente director de la DIAN quitó al jefe de seguridad de la información que yo había puesto en la DIAN, trajo de regreso al anterior y desde entonces ha estado bloqueada esa actualización del software SIGA, que es el de importaciones, el módulo de importaciones en la DIAN, pese a que pues esto no es mucho más que un Google Forms glorificado. Sí, para que ustedes den una idea, cada vez que se crea un nuevo impuesto en el país, no sé, impuestos saludables, la DIAN crea un nuevo formulario, se actualiza y eso está andando a más tardar el año siguiente. La declaración de importaciones no es nada especialmente complicado y pese a que este es un software que tenía como fecha de finalización a más tardar finales de 2024, precisamente, creo yo, por lo que generaba tantos problemas para este negocio ilícito, ha sido bloqueado y pues me parece muy curioso que quien le esté hablando al presidente o reconozcamos del presidente mismo, hay que ya pues señalar las responsabilidades directamente, dejar de excusar tanto al presidente como si él no fuera una persona inteligente. Pues a mí me quitaron para poder continuar ese negocio, entonces que el presidente venga de alguna manera a responsabilizarme me parece bastante bastante... Exdirector, pero profundicemos en eso porque justo el presidente ha venido diciendo de esa DIAN paralela y que va a entregar próximamente unos resultados, pero usted nos está diciendo aquí que lo sacaron precisamente para que ese negocio siguiera funcionando. ¿Quién está detrás de ese negocio entonces? Detrás de ese negocio hay muchos intereses. Yo creo que esto no es una cuestión centralizada. Obviamente hay algunas figuras importantes como que se presume su involucramiento, como Diego Marín, alias Papá Pitufo, pero el negocio del contrabando, a mi juicio, no es un negocio altamente centralizado como pudo haberlo sido el del narcotráfico en los años 90 como Pablo Escobar, sino que es más una combinación de la interacción de distintos grupos criminales. Entonces, por ejemplo, en términos de la infiltración del software de la DIAN, hay empleados de la DIAN que han estado involucrados en eso. Siendo yo director, hicimos una denuncia ante la Fiscalía y tomamos medidas para robustecer la seguridad de los sistemas. Hay personas como el señor Diego Marín, que se presume que lo que hacen es tratar de cooptar funcionarios públicos, llegándoles a través de personas de confianza, como al parecer intentó hacerlo Diego Marín conmigo, mandándome fichas de él acompañadas por personas como Juan Fernando Petro, el hermano del presidente, como William Castellanos, el antiguo, según el jefe de seguridad del presidente, etcétera. Entonces creo que esto es como un ecosistema, una parte, unos encadenamientos productivos, dirían el Ministerio de Comercio, pero pues muy perversos. Creo que hay una serie de bandas criminales que se especializan en distintas etapas del proceso, que en últimas es un proceso que va de la mano con todas las otras economías ilegales del país, incluyendo el narcotráfico. Doctor Reyes, el presidente Petro pues ha dicho que le exige a usted que explique esos nombramientos y la razón de su salida, y aseguró que esos hallazgos de esa supuesta red ya fueron enviados a la Fiscalía, pero
a mí sí me extraña mucho que si el presidente desconfiaba de tanto de usted y lo saca de la dirección de la DIAN, después lo nombre ministro. Sí, pues y yo invito al presidente a que muestre todo lo que tenga, sí, y yo creo que es importante que si esta semana eso sale del ciclo noticioso, que no quede ahí esa acusación en el aire, que es algo que le gusta a él hacer, sí, porque pues de la misma manera, o sea, es un patrón de comportamiento, sí, o sea, de la misma manera que él dijo que, por ejemplo, yo había permitido la continuación de las exportaciones de carbón a Israel cuando lo hice por una orden directa del presidente, y después incluso en contra de mis objeciones a continuar esas exportaciones, el presidente insistió en continuarlas. Pues me parece que está mostrando ya una falta de respeto por la verdad que está encaminada toda hacia fortalecer a personas como el señor Benedetti, fortalecer una serie de intereses clientelistas que ya tenemos que dejar de, digo yo, desde una visión progresista de la política, ya tenemos que dejar de excusar al presidente y más bien darnos cuenta de que pues él ya hizo lo que tenía que hacer y que de aquí en adelante los que seguimos son otros. Señor candidato, el operador logístico del contrabando pues puede ser supuestamente el señor Marín y muchos más, dice usted. Pero ¿quién es el operador político para ayudar a esos señores? ¿O los operadores políticos? Yo creo que esos cambian con cada gobierno, obviamente, porque las personas que están en los cargos que permiten hacer los nombramientos clave cambian, pero siempre funciona más o menos igual. Obviamente usted tiene que lograr el nombramiento de personas vinculadas con el contrabando en la DIAN. Cuando usted estuvo, ¿a qué políticos usted podría señalar con intereses en nombramientos? Mire, son principalmente los políticos que están en las comisiones terceras y cuartas, no todos obviamente, pero son políticos provenientes de las comisiones terceras y cuartas del Congreso. ¿Qué son cuáles? Mire, en una lista que de hecho la W hizo pública a principios de este año, yo mencionaba a todos los que habían tratado de tener esa incidencia. Por ejemplo, resalto en este momento, además del hoy también candidato presidencial, sorprendentemente muy aliado del presidente Roy Barreras, número 1, Armando Benedetti. Yo quiero destacar a uno que está como que pasando de agache, que es el señor Jairo Castellanos. El señor Jairo Castellanos, que siendo senador de la Comisión Tercera en ese momento, hoy presidente de la Comisión Tercera, pese a todos estos señalamientos tan graves. O sea, esta es una persona por la cual tienen que pasar las reformas tributarias y el presupuesto general de la nación. Él me hizo llegar el mensaje de que si no se le entregaba a él la aduana de Cúcuta, entonces él no permitía el paso de la reforma tributaria de 2022 por la comisión, y posteriormente no hacérsele ese nombramiento, pues fue él el que lideró este esfuerzo de quitarle dinero de la ampliación de la planta que iba a la lucha contra la evasión y el contrabando en la DIAN, quitarle plata para mandarla a la UNGRD, donde todos sabemos ya qué pasó. Esta es una persona que sigue ahí, que seguramente va a buscar ser reelegida, que en este momento puede bloquear o dejar pasar reformas tributarias, y me parece que es importante, obviamente, hablar de los nombres, que se los he mencionado, pero también darnos cuenta de que esto es un sistema, si esto es un sistema político que mientras no lo transformemos va a volver a pasar con nuevos nombres en el futuro. Doctor Reyes, yo tengo una última pregunta. Usted aseguró bajo la gravedad del juramento ante la Corte Suprema de Justicia que Laura Sarabia le pidió nombrar a Gladys Reina Villavicencio en la joya de la corona, que es el puerto de Buenaventura. ¿Qué pasó con ese nombramiento? ¿Y quién es Gladys? Bueno, ese nombramiento solicitado por el presidente, con seguimiento por parte de Laura Sarabia, Gladys Reina, hasta donde entiendo, es una persona que directamente el presidente decidió que fuera ella. El presidente nunca me comunicó cuál era la manera en que la conocía, la razón por la que quería nombrarla. A mí el señor Carlos Ramón González, entonces, aquí lo que pasó fue que Carlos Ramón González me mandó la hoja de vida de Gladys Reina Villavicencio, me dijo,
para la aduana de Buenaventura. Yo inmediatamente verifiqué con el presidente me dijo que sí, sin duda regañó a Carlos Ramón porque Carlos Ramón vino a mi oficina y me pidió pues que le ayudara a decirle al presidente que él no había estado demorando ese nombramiento. El presidente tenía bastante urgencia de hacerlo. Y posteriormente Laura, como nueva directora del DAPRE, le hizo seguimiento a ese nombramiento hasta que se realizó. ¿Qué me dijo Carlos Ramón? Que había un español de nombre Ramón que el presidente tenía como observando las cosas en Buenaventura y que este señor Ramón había recomendado a Gladys Reina. ¿Qué sé yo de Gladys Reina? A mí me preocupa mucho que cuando, pues obviamente siguiendo las órdenes directas de mi jefe, del presidente, la nombré, le pedí recomendaciones acerca de quiénes poner en algunos de los cargos más críticos dentro de la aduana de Buenaventura, y esas recomendaciones incluían a 2 personas que antes habían sido recomendadas por personas que habían buscado influenciar esos nombramientos, y esto incluye me recomendó al señor John Freddy Restrepo Toro en un cargo clave para el control del contrabando en Buenaventura. El señor John Freddy Restrepo Toro era la misma hoja de vida que me había traído Juan Fernando Petro junto con el señor César Valencia a puro principio del gobierno. Entonces, que todo convergiera hacia que las mismas personas están tratando y logrando ser recomendadas para esos cargos claves de control del contrabando me hace concluir que, pues, por lo menos esta idea de nombrarla a ella como alguien que iba a poder controlar el contrabando era una idea errada. El señor De Besa no es el mismo que estuvo en la reunión con el oficial de la UIAF, oficial de inteligencia de la UIAF, con papá Pitufo en Europa. Eso es lo que yo tengo entendido. A mí Carlos Ramón me habló simplemente de un español de apellido, de nombre Ramón. Infiero que se trata de la misma persona. Sí. ¿Y hoy la señora Reina Villavicencio sigue en su cargo o no está en el cargo? No, curiosamente ella salió del cargo. Cuando yo salí de la DIAN, ella siguió en el cargo, pero posteriormente, hacia diciembre del 2024, el nuevo director de la DIAN terminó nombrando en ese cargo a un señor que era precisamente el que Roy Barreras me había recomendado para la Dirección de Impuestos y Aduanas de Buenaventura, bajo esa amenaza que hemos discutido también aquí en este espacio de romperme las piernas si no colaboraba con los planes que él tenía. Él es Luis Carlos Reyes, quiere ser presidente de Colombia, va a una consulta con Carlos Caicedo por otro sector de la izquierda. Le deseamos éxitos y pues estaremos atentos a las pruebas que presente el ministro Benedetti en su contra. Ha sido usted muy amable, candidato Reyes, y una feliz Navidad, si no hablamos antes.